Vamos a ver cómo se resuelve el segundo problema de Kirchhoff, en el que hay tres mallas, y esto es lo más complicado en un principio que podemos hacer. Se pueden hacer de 4 o 5, pero bueno, en un principio nosotros solo haremos como mucho de 3 mallas. Bueno, en este circuito podemos ver varias mallas. Yo tengo marcadas 3, que serían esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, pero también podemos coger esta malla, que es la combinación de 2, o esta malla, que es la combinación de estas otras 2, o esta malla. Es decir, hay muchas posibilidades. Recordad que una malla es una parte del circuito en el que yo puedo comenzar en un punto, recorrer parte del circuito y regresar al mismo punto sin haber pasado 2 veces por el mismo sitio. Por ejemplo, de aquí puedo también pasar por aquí, con lo cual esta sería la malla de todo el circuito en global. Podríamos ir por aquí, ¿de acuerdo? O podríamos ir por aquí. Es decir, que este circuito tiene muchas mallas. Pero nosotros, simplemente cogiendo las 3 mallas más evidentes, con eso ya somos capaces de resolver el circuito. Vamos a coger por tanto estas 3. ¿Y por qué he elegido este sentido en la corriente eléctrica? Pues os cuento por qué y luego os explico, o luego vemos que sería igual haber cogido otras opciones. Mirad, yo veo las resistencias que se comparten, por ejemplo esta de aquí, entonces procuro que las dos intensidades circulen de la misma manera por ella para que se sumen, ¿vale? Entonces esta va hacia abajo, esta también va hacia abajo, luego se suman en esta resistencia, en la R3, se suman las dos intensidades I1 e I2. Por otro lado tenemos esta otra malla. En esta malla no se puede hacer exactamente lo mismo, es decir, si os dais cuenta yo he elegido este criterio, da igual, podíais haber elegido el otro, este sentido, quiero decir. En esta resistencia, efectivamente, las dos intensidades, la I2 y la I3, van hacia el mismo sitio, con lo cual se van a sumar, pero en esta no. En esta, si os dais cuenta, una va hacia la izquierda, otra va hacia la derecha, luego se van a restar. Dependiendo del sentido que yo coja a la hora de recorrer el circuito, una va a ser positiva y otra negativa. Pero, como ya habéis visto en los ejercicios que habéis hecho, el coger un sentido u otro es absolutamente igual. Lo único que nos va a ocurrir es que cuando resolvamos el circuito, si yo he elegido sentidos contrarios, el signo que me va a dar en la intensidad es contraria. Si esta, por ejemplo, me da positivo y lo hubiera elegido al revés, me daría negativo. Lo único que me está diciendo el signo es el sentido de la corriente es el que tú elegiste o el sentido de la corriente es el contrario del que tú elegiste. Elegimos la primera malla. Yo lo voy a poner aquí, malla 1. La malla 1 lo vamos a llamar a la que es recorrida por I1, básicamente. Bien, vamos a ir partiendo de un punto. Yo elijo este punto, pero podéis elegir el punto que sea. Ya veis que en este tipo de problemas hay muchas formas de resolver el problema y en realidad el método es el mismo, pero yo puedo partir de un sitio, partir de otro, la intensidad hacia un sitio, la intensidad hacia otro, y todos son correctos. Vamos a ir viendo. Si yo parto por aquí, tengo que seguir siempre lo normal, es seguir el criterio de la intensidad que he utilizado, ¿vale? Por tanto, el sentido es el sentido horario. Bien, partimos de aquí, pasamos por la R3 y en la R3 se consume voltaje. ¿Y cuánto voltaje se consume? Pues la intensidad que atraviesa por la R3. La intensidad que la atraviesa es la I1 más la I2. Luego I1 más I2. Y esto por la R3, que son 20 ohmios. Como se pierde, ponemos signo negativo, porque se pierde voltaje en la resistencia. Seguimos caminando y recorremos la de 80 ohmios. En la de 80 ohmios también perdemos voltaje, porque es una resistencia, y por tanto en la resistencia los electrones, a medida que la atraviesan, pierden voltaje. Por tanto sería I1, aquí no ponemos I2, pero cuidado, I1, pero aquí tenemos también la I3. La I1 va en este sentido, la I3 va en este otro. Es decir que menos I3 por 80. Aquí tenéis que andar con cuidado, porque esta resistencia, repito, está recorrida por una intensidad I1, pero también por una intensidad I3. Y la I1 y la I3 son de sentido contrario. Como yo voy a ir
en el sentido que he decidido que va I sub 1, la I sub 3 la tengo que poner como negativa en esta ecuación. Es decir, que aquí la pongo como negativa. Ahora, todo ello, toda esta intensidad, I sub 1 menos I sub 3 por la resistencia, hay que ponerle el signo negativo porque pierde voltaje, porque es una pérdida de voltaje. Por tanto, esto es la intensidad que atraviesa la resistencia y yo pongo el signo negativo porque el signo me indica la pérdida de voltaje. En la resistencia de 20, esto es la intensidad que atraviesa la resistencia y le pongo negativo porque se pierde voltaje. Vamos a ver ahora, pasamos los electrones, están por aquí, pasan por la pila. La pila van desde los electrones, si os dais cuenta, van desde menos a más. Luego van a ganar voltaje, van a ganar energía. Los electrones que atraviesan por aquí ganan energía. Luego más 30 voltios, ¿de acuerdo? Estamos haciendo un balance de voltaje. Siguen los electrones caminando y se encuentran con la resistencia de 40 ohmios. En esta resistencia solo hay una intensidad, no la atraviesan más que una. Por tanto, menos I sub 1 por 40. Y todo esto tiene que ser 0. Es decir, cuando yo regreso, el voltaje que hay aquí es el mismo que el que hay cuando regreso. Es decir, el balance, yo estoy haciendo un balance en esta malla, el balance de voltaje al final debe ser 0. Es decir, lo que me da la pila es lo que me van gastando las resistencias. Esa es en la malla 1. Vamos a plantear la malla 2. Como veis, es un pelín más complejo que el Kirchhoff primero, pero se resuelve de la misma manera. La malla 2 vamos a considerar la recorrida por la I sub 2. Venga, empezamos por aquí también. Ahora hemos decidido ir hacia abajo, es decir, el sentido es el contrario al anterior, ¿no? El sentido, vamos en este sentido antihorario. Bien, desde aquí, lo primero que hacemos es encontrarnos con la resistencia R3. ¿Y quién atraviesa R3? Pues I sub 1 más I sub 2. Luego, I sub 1 más I sub 2, que es la intensidad por la resistencia de 20, pero como se pierde voltaje, le ponemos negativo. Ya veis que el signo es indicando que perdemos voltaje. Pasamos ahora por la R5. Por la R5 también hay dos intensidades, pero en este caso se suman, es decir, la intensidad I sub 2 va en el mismo sentido que la I sub 3, luego lo sumo. I sub 2 más I sub 3. Por R5, R5 son 10, por 10 ohmios. ¿Qué signo pongo? Pues igual, como estoy pasando por una resistencia y estoy perdiendo voltaje, pues pongo el signo negativo. Seguimos avanzando por esta malla y nos encontramos con una pila de 50 voltios que vamos de menos a más. Luego vamos a ganar voltaje. Y si ganamos voltaje, lo que tenemos que hacer es sumarle más 50 voltios. Y por último nos encontramos con la resistencia R2. La R2, que es de 30 ohmios, lo que estamos haciendo es recorriéndola con la intensidad I sub 2. Es decir, la intensidad está en ese sentido, luego pierdo el voltaje I sub 2 por 30 igual a 0. La malla 3, igualmente, partimos de un punto cualquiera, da igual el punto que partamos. Por ejemplo, vamos a imaginar este punto de aquí. Da exactamente igual un punto que otro. Y vamos a hacer el recorrido en el sentido de I sub 3. ¿Vale? Entonces partimos por aquí y recorremos la de 10 ohmios. Y la malla de 10 ohmios es recorrida por la intensidad I sub 2 más I sub 3 por 10. Y el signo que le ponemos es negativo porque se pierde. Pasamos por aquí, la R sub 6 y la R sub 6, que es 10 ohmios también, es recorrida solamente por I sub 3, menos I sub 3 por 10. La 20 igual, menos I sub 3 por 20, igual, solo lo recorre la I sub 3. Aumentamos el voltaje, más 10 voltios, porque vamos de menos a más, y recorremos la de 80, y la de 80 se recorre con I sub 1 e I sub 3. Pero fijaos, yo estoy siguiendo el sentido de I sub 3. Luego I sub 3, este sentido es el positivo, perdón. Luego, si este es el positivo, la I sub 1 va en sentido contrario. Luego I sub 3 menos I sub 1. ¿Vale? Y esto por
la resistencia, que son 80. ¿Pero qué signo tiene? Pues como antes, siempre las resistencias tienen signo negativo. ¿De acuerdo? Pues signo negativo. Y esto es igual a 0. Bueno, aquí la complicación ahora se nos plantea en resolver este sistema, que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Paramos aquí, resuelvo el sistema y continuamos contando un poco lo que ocurre. Una vez que tenemos las ecuaciones y vamos resolviendo las ecuaciones, llegamos a un sistema de ecuaciones como este que tenéis aquí. Bueno, no me importa tanto los resultados como analizar un poquito lo que ha ocurrido. Todo nos da positivo. Nos podría haber dado alguna intensidad negativa. ¿Qué significa que todo nos da positivo? Todo nos da positivo porque las intensidades que yo consideré al principio del problema son correctas. Son correctas en el sentido, por tanto, la I1 da 0,194 en este sentido que está recorriendo. ¿Qué ocurre si yo me hubiera no equivocado, sino si yo hubiera considerado el sentido contrario? Es decir, si yo en vez del sentido horario, le hubiera puesto un sentido antihorario. El resultado me daría exactamente lo mismo, pero aquí me daría un signo negativo. Entonces, en la resistencia 1, por ejemplo, la resistencia 1 que es de 40 ohmios, pues tendremos una resistencia de 40 ohmios. Tendremos una intensidad que es precisamente la I1, ¿de acuerdo? La I1 es 0,194 amperios. ¿Y cuánto será, por tanto, el voltaje? Pues el voltaje será 1 por otro, es decir, 0,194 por 40. Si no me equivoco, esto será 7,76 voltios. Vale. Vamos a por la R2. La R2 lo haríamos exactamente igual. La R2 ahora es atravesada por... Bueno, la R2 tiene una resistencia de 30 ohmios. Es atravesada por una intensidad I2, que es esta que va para allá. Por tanto, la I2 de 0,74. Igual, calcularíamos el voltaje y lo que nos salga uno por otro. Vamos a ver, por ejemplo, la R3. En la R3 hay que tener en cuenta que, bueno, la R vale 20 ohmios. ¿Pero cuánto vale la intensidad? Pues la intensidad es la I1 que baja más la I2 que baja también. I1 más I2, pues 0, lo pongo aquí, para que no haya equivocación, más 0,74. Luego esto es 0,934 amperios, si no me equivoco. Y el voltaje, igual, esto por 0,964, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, R4. R4 es un poco distinta, digamos, a R3. También hay dos intensidades que las recorren, pero una va en un sentido y otra en otro. Con lo cual, yo puedo decidir I1 menos I3 o I3 menos I1, es decir, da igual. Pero claro, con el fin, vamos a poner primero lo que vale, 80 ohmios. Pero con el fin de considerar que una intensidad es positiva, luego decido el sentido, ¿cuál es mayor de las dos? ¿La I1 es mayor que la I3? Pues entonces la I1, digamos que la intensidad realmente irá en este sentido y su valor será 0,194 menos 0,15, es decir, 0,044 amperios. 0,044 amperios en el sentido de derecha-izquierda. Por decirlo de alguna manera, si queréis, podemos poner que ese es el sentido de la intensidad. 80 por 0,044 sería el voltaje en R4. En R5 hacemos lo mismo, lo que pasa es que aquí las dos intensidades se suman. En R6 solamente la atraviesa la I3 y en R7 también la I3. Bueno, y esta es la forma de calcular las diferencias de potencial o las caídas de tensión en cada resistencia y la intensidad que las atraviesa.